Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas noches. Soy el pastor Samuel Vázquez y para mí, como siempre, es un gran privilegio el poder estar con ustedes. Me siento muy contento de poderles saludar a través de este medio. Les agradezco a todos aquellos que están permitiéndome el acceso a sus hogares a través de sus teléfonos celulares, ya sea que estén en el hogar o estén manejando o aún se encuentren en su trabajo. Deseo de todo corazón que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes de una forma tremenda, poderosa. Le pido al Señor que Él esté llevando a cabo su propósito y su voluntad en cada uno de ustedes. Y esta noche es una noche especial porque Dios tiene una palabra para nuestro corazón, una palabra que de atesorarla, de considerarla en lo más íntimo de nuestro ser, va a bendecirnos de una forma muy poderosa, muy trascendente y sobre todo va a traer estabilidad y paz a nuestro corazón. Así que, amados hermanos, esta noche yo deseo que ustedes estén bien atentos a la palabra del Señor y lo que Él quiere hablar a su corazón, pero antes de poder continuar meditando en lo que las Escrituras desean hablarnos, vamos juntos a orar. ¿Le parece? Le invito por favor a que cierre sus ojos, exceptuando si está manejando, pero si usted está cómodo, si está en su casa, le invito a que cierre sus ojos y vamos juntos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, mi Dios, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos como iglesia. Creemos, oh Dios, que a pesar de la inestabilidad que se está viviendo en nuestra sociedad, a pesar de los problemas que cada uno de nosotros está enfrentando, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, tú estás con nosotros, porque esta es tu palabra, porque tú has hablado a través de la Escritura y nos has enseñado que no nos dejarías. Y esa es nuestra confianza. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea con todos aquellos que con un corazón sencillo, con un corazón humilde, vienen delante de ti, buscando en el trono de gracia el socorro oportuno que cada uno de nosotros necesita. Te ruego, Señor, que como está escrito, toda palabra que salga de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Mi Dios, sea tu gracia para con cada uno de los que en esta noche han dispuesto su corazón para escuchar tu consejo. Te damos a ti toda la gloria, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que ninguno fuera de ti. A ti sea por siempre toda la alabanza y toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Así le pido por favor que abra su Biblia. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Esta noche, como ya lo sabemos, tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Dios de pactos. Diga conmigo, Dios de pactos. Ahora que usted mismo lo puede escuchar de su voz, Dios de pactos. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios de pactos, y esto es algo que debemos de tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que le invito por favor a que leamos juntos Proverbios capítulo 20, verso 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, ponga mucha atención. Dice la Escritura así: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Vuelvo a leerlo. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Déjeme decirle que en este pasaje la Escritura nos muestra una realidad de la naturaleza humana, y es que los seres humanos tienden muchas veces a hacer promesas sin considerar las implicaciones de las mismas, lo que esto pudiera representar en su mañana o lo que pudiera implicarles en su presente. Lo cierto es que sea por emoción o por ignorancia, los seres humanos tendemos a hablar a la ligera, comprometiéndonos a hacer aquello que quizá no esté en nuestra capacidad poder cumplir. Pero lo que deseo destacar
es que cuando se trata de Dios, las cosas siempre serán diferentes, ya que Dios todo lo ve, todo lo sabe y nada escapa a su conocimiento. De tal manera que cuando Él te hace una promesa, la hace consciente de nuestra fragilidad, consciente de nuestras limitaciones y consciente aún de lo inconstantes y volubles que podemos llegar a ser los seres humanos. Esta es una realidad que debemos de tener siempre presente, porque el hecho de que una promesa de Dios se cumpla en nuestra vida va a deberse a varios factores de los cuales hoy vamos a hablar, pero jamás será por causa meritoria, como si yo pudiera tener la capacidad de hacer a Dios deudor y por cuanto he hecho esto, ahora Dios, tú me debes de cumplir esto otro. Cuando Dios te hace una promesa, Dios está consciente de tu fragilidad, de tus limitaciones, así también como de tu inconstancia y tu forma voluble, esos cambios repentinos que pudiera haber en tu manera de sentir y en tu manera de pensar. La palabra de Dios en todo su contexto nos revela a un Dios de pactos que cumple sus promesas y que aún cuando en nuestro caminar con Dios encontremos dificultades y adversidades, su grado de compromiso y amor por nosotros superará toda adversidad. De ahí que cuando Él expresa una promesa para cada uno de nosotros, el cielo ha sido testigo de que Dios ha decretado una palabra que está creando destino para ti. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos? Los discípulos tenían una gran inquietud en su corazón y ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó la oración que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. ¿La recuerdas? Él comenzó y les dijo: ustedes deberán orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Note la expresión de Jesucristo porque ahí está la clave del entendimiento del carácter de Dios para con nosotros. Estamos mencionando que nuestro Dios es un Dios de pactos. Y en esa expresión del Padre Nuestro, Jesús enfatiza una cosa: sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Cuando Dios te da una promesa, su verdad ha sido decretada en el cielo, pero en la tierra aún no sucede nada. En la tierra tú sigues batallando con tu realidad, tú sigues lidiando con los problemas y muchas veces te encuentras en un grado de estrechez en el que no puedes ver las promesas de Dios decretadas sobre tu vida. Y no es que Dios haya mentido. Recuerden que la palabra del Señor enfatiza que Dios no puede mentir. Entonces, debemos cuestionarnos qué es lo que está fallando en nosotros para que no podamos ver concretadas sus promesas. Porque así como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, así cuando Dios declara una promesa sobre tu vida, ya ha sido concedida en su presencia. Ya esa promesa es una realidad en el cielo. ¿Qué es lo que hace falta? Que la verdad invada nuestra realidad. Su pacto, Él lo está cumpliendo. Pero hay factores que determinan que las promesas de Dios se cumplan o no en nuestro entorno. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Así que sin importar si estamos atravesando en un momento de estrechez por ese valle de sombra y muerte, por ese valle de las lágrimas, debemos de saber que el corazón de Dios para con nosotros no cambia.
Dios no es voluble como lo es el ser humano. Cuando Él te dio sus promesas, cuando Él declaró sobre de ti su misericordia y su bondad, no lo hizo pensando en que quizá tú lo podrías en algún momento llegar a merecer. Lo declaró porque te ama, lo confesó porque Él así lo determinó por su soberana voluntad. Pero el que tú y yo podamos llegar a tenerlo, a abrazarlo, a apropiarnos de lo que en su corazón Él ya dispuso darnos, requerirá de que tú y yo estemos en el lugar y en el tiempo que Dios ha determinado. Por eso es tan importante que nosotros comencemos o partamos del conocimiento del carácter de Dios. ¿Cuántas veces alguna persona te ha expresado un sentir que hay en su corazón y que quizá en el momento es realidad, es genuino, es sincero, pero conforme pasa el tiempo y se comienzan a experimentar dificultades, pruebas, estrechez, problemas, el sentir comienza a cambiar y de pronto aquello que en su momento parecía una promesa tan viva, tan real, tan fuerte, comienza a diluirse. Como te mencioné al principio, eso no sucede con Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Y si Él te dio una promesa, Él va a cumplirle en tu vida, pero tú necesitas entender esta realidad. Lo que Dios te ha hablado, Él ya te lo ha concedido y es una verdad en el cielo, pero necesitas que esa verdad invada tu realidad y para eso necesitamos, recordemos, estar en el tiempo y en el lugar, en la forma en la cual Dios quiere que estemos. Es aquí donde se cumple la palabra dada por el apóstol Pablo. Mira, acompáñame a 2 Timoteo. Vamos a abrir la escritura en 2 Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer el capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2, versos del 11 al 13. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Cuando lo tengas, dale like para saber que ya estás en la cita. Y dice así la palabra del Señor. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 11 en adelante. Y dice la escritura así. Este mensaje es digno de crédito. Escucha bien. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, escucha, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. De acuerdo a lo expresado en la palabra de Dios, es que debemos de darnos cuenta que el corazón de Dios para con nosotros es pleno, absoluto y perfecto. Y cada uno de nosotros debe buscar mantenerse dentro del pacto para que los planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros puedan ser una realidad en nuestra vida. Cuando tú tienes de Dios una promesa, tú tienes todo lo que necesitas para que el reino de los cielos se establezca en tu circunstancia. ¿Recuerdan ustedes que ya habíamos hablado acerca del apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Jesús le respondió y le dijo, ven. La expresión de Jesús denotaba una voluntad y cuando Dios expresa sus promesas hacia ti, expresa también con ellos su voluntad, su intención, su motivación y su deseo de bendecir tu vida. Cuando tú tienes una palabra de Dios, entonces tienes todo lo que necesitas para que el reino de los cielos invada tu realidad. El problema es que muchos de nosotros tenemos promesas de Dios ya esperándonos en el reino de los cielos, ya en la presencia de Dios han sido autorizadas, pero no hemos pasado a cobrarlas. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a aprender en esta noche. ¿Para qué? Para que en medio de tus circunstancias, en medio de tus dificultades, te des cuenta que Dios nunca falla. Si Dios te ha dado una promesa, si Dios ha hablado sobre de ti un pacto, Dios honrará dicha promesa, cumplirá su pacto, porque Él es fiel. Dice la palabra de Dios y lo leíamos que aunque nosotros fuésemos infieles,
Él permanece fiel. Y la prueba está en que aún conociendo nuestra fragilidad, aún conociendo nuestra falta de constancia, nuestra forma de ser tan volubles, Él ya lo habló sobre de ti. Ahí está la prueba de su fidelidad y Él no se retracta de lo que ha hablado sobre de ti. Pero necesitamos como iglesia hoy entender esa realidad, porque el corazón de Dios para con nosotros se ha dado plenamente y necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que si queremos participar de sus promesas, necesitamos permanecer dentro del pacto. Di conmigo, si yo quiero que sus promesas se cumplan, yo necesito permanecer dentro de su pacto. Esto es muy importante. No olvidemos que todo lo que con una palabra Dios ha decretado, ya es. Él dijo, y reitero el ejemplo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Él ha hablado acerca de tu vida, lo que Él ha decretado ya es. Es una verdad, pero no ha invadido tu realidad. Y no es que Dios esté tardando en cumplir sus promesas, es que nosotros hemos fallado en la estrategia de buscar que su voluntad se cumpla en nosotros. El problema no está en lo que Dios dijo, el problema está en cómo nosotros estamos tratando de que su reino se establezca en nuestra vida. Lamentablemente hoy la iglesia se está desarrollando en un ambiente de falta de compromiso. Escucha esto, apego a la comodidad y un alto grado de incredulidad. Estoy hablando de la iglesia, estoy describiendo a los cristianos del siglo XXI, no a la totalidad, pero sí a un alto porcentaje de creyentes que lamentablemente les falta compromiso, tienen un gran apego a la comodidad y un alto grado de incredulidad continúa gobernando su corazón. Y si somos honestos, nos hace falta ser perfeccionados en el amor de Dios para poder profundizar más en nuestra relación con Él. Y entonces, confiar de una manera mucho más profunda. ¿Por qué no hemos podido creerle más a Dios? Porque aún continúa en nuestro corazón gobernando la incredulidad, la inseguridad, la incertidumbre. El salmista decía cosas como estas: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y lamentablemente muchos de nosotros, cuando comienza a golpear la inestabilidad de nuestra vida, lo primero que humanamente comenzamos a sentir es temor, y el tener temor de las circunstancias en sí mismo, hablando de una experiencia netamente natural, no es pecado. El pecado se origina cuando nosotros nos justificamos en el temor que sentimos para dudar de la fidelidad de Dios. Es ahí donde nosotros comenzamos a permitirle a la incredulidad llenar nuestro corazón de dudas respecto de lo que Dios ha hablado. Y lo único que esto apunta es que nos está faltando tener intimidad con Dios. No conocemos lo suficientemente bien su corazón como para saber que lo que Él nos habló, lo habló consciente del momento que en este instante, que en este día, que en este tiempo, que en esta etapa estás atravesando. Cuando Dios te dio una promesa, cuando Dios hizo su pacto contigo, te lo dio sabiendo claramente qué es lo que vendría en tu futuro. Y muchos nosotros nos sentimos desesperados, decepcionados, porque pareciera que de pronto nos le hemos olvidado a Dios. ¿Y dónde quedó su promesa? ¿Dónde quedó su pacto? El pacto sigue vigente. La promesa está autorizada. Es verdad en el cielo, pero no ha podido invadir tu realidad. ¿Por qué? Porque no has tenido la estrategia correcta para acercarte al trono de Dios y que el reino de los cielos invada tu realidad. Cuando nosotros le permitimos a la incredulidad comenzar a llenar nuestro corazón, la incredulidad comienza a golpear nuestros pensamientos y eso comienza a generar distanciamiento entre Dios
y nosotros. Y qué triste, amados hermanos, es que profesando una fe tal que en apariencia nos conecta con Dios, abracemos una incredulidad que nos separa de Él. Porque somos capaces de decir que le confiamos a Dios la eternidad, pero no somos capaces de depositar nuestra temporalidad en sus manos. El mismo Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que existe, es el mismo que te hizo una promesa, a unas sabiendas, porque Él todo lo sabe, de que entrarías en una etapa de estrechez, de escasez, de enfermedad, de problemas, de dificultades. Nada está escondido ante la mirada de Dios. Aun cuando Él sabía perfectamente que tu caminar iba a parecer un zigzag, que no iba a ser un caminar perfecto, un caminar determinado con Él, Él decidió por amor a ti darte promesas, hacer pactos contigo. Porque hoy no ves todo eso que Dios te prometió y todo eso que Dios te ha hablado en tu realidad. Porque hemos fallado en la estrategia para que el reino de los cielos venga sobre nuestra vida. Pero eso para nada, de alguna manera, puede neutralizar el hecho de que Dios es un Dios de pactos. Y si Dios ha hecho promesas para contigo, Él las cumplirá. Hace unos días atrás les mencionaba que de acuerdo al grado o nivel de relación que tenemos con una persona, es proporcional el grado de compromiso y sacrificio que somos capaces de hacer por esa persona. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Usted no podría hacer el mismo sacrificio por una persona que acaba de conocer o por una persona que la conoce solo de vista que por una persona que usted ama. Definitivamente jamás el grado de compromiso y sacrificio serían comparables. Lamentablemente, cuando hablamos de compromiso y sacrificio, esto directamente refleja dónde está nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Porque hoy muchos de nosotros, a pesar de llamarnos cristianos, no tenemos un corazón cuyo tesoro esté en Cristo Jesús. Lamentablemente nos hemos distraído, nos hemos distanciado, la incredulidad ha comenzado a llenar nuestro corazón y poco a poco todo nuestro corazón se ha ido endureciendo y enfriando en relación a Cristo Jesús. Yo creo, amados hermanos, que este es un buen momento para que profundicemos en nuestra relación con Cristo y nos volvamos a Él de todo corazón. Si hemos estado titubeando en nuestro caminar con el Señor, este es un buen momento para buscar la intimidad con Dios. Este es un buen tiempo para que busquemos ser cada vez mejores creyentes. Es un buen tiempo para que puedas crecer en tu fe. Necesitamos comprometernos con el Señor. Es bien importante que cada uno de nosotros hoy esté buscando la forma en la cual puede acercarse más a Dios. Escucha con atención esto. Los pactos de Dios para con nosotros no están limitados por nuestro grado de fidelidad y fe, pero sí están restringidos por esos aspectos. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Escucha bien lo que estoy diciendo. Los pactos de Dios para con cada uno de nosotros no están limitados por nuestro grado de fidelidad y fe. ¿Recuerdas lo que leímos al principio? Aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Permanece fiel a lo que Él ya decretó, sabiendo que serías infiel. En otras palabras, cuando Dios me da una promesa, esa promesa no está limitada por quién soy yo. Está limitada por su amor y por su soberana determinación. Pero sí está restringida a mi fidelidad y mi fe. Si yo no soy fiel, si yo no permanezco en el pacto, si yo me vuelvo un cristiano incrédulo, nunca voy a poder tener y hacer realidad esas verdades que ya están autorizadas para mí en el cielo. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque de otra manera no podremos trascender en nuestra relación con Cristo. Ahora bien, mira, en la palabra de Dios encontramos
una escritura muy hermosa y te pido por favor que abras tu Biblia. Vamos juntos a Éxodo capítulo 14. Este es un pasaje hermoso. Éxodo capítulo 14. Si ustedes pueden hacerlo, compartan la transmisión con sus contactos, compártanla en su muro. Estoy seguro que esto puede llegar a más personas y ser de bendición a otros más. Éxodo capítulo 14, a partir del verso 1. ¿Lo tienen? Y dice la palabra del Señor así. Mire, ponga mucha atención. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Dice el Señor: voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y escuche, así lo hicieron los israelitas. Moisés está guiando al pueblo de Israel. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y Dios levantó a Moisés para que liberara al pueblo. Bueno, Moisés llega a Egipto, finalmente después de las plagas, lo liberta y este pueblo entra al desierto, y estando en el desierto, Dios les plantea una estrategia y Dios les dice: regrésense un poquito porque los voy a poner en una situación de estrechez. Interesante. En lugar de que Dios los hubiera colocado en una posición más holgada, Dios los coloca en una posición de estrechez. Ahora el pueblo tenía que estar en un lugar donde el desierto y el mar los tenían acorralados. Moisés no discutió palabra con Dios, le dio la instrucción al pueblo de Israel y el pueblo de Israel así lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una promesa. Y es que ellos entrarían a la tierra donde fluye leche y miel. Dios les había dado una promesa, y es que Él se vestiría de gloria a causa de Faraón. Y fíjese lo que continúa diciendo la palabra del Señor, verso 5. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echó mano de su ejército. Se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Tener temor es natural, pero darle pie a la incredulidad es una decisión que tú y yo, cada vez que estemos ante una circunstancia difícil, debemos de tomar. Qué importante es que cada uno de nosotros hoy arme su corazón y su mente con una mentalidad de fe. Y para tener fe, tú necesitas tener intimidad con Dios. No tendrás más fe que el grado de intimidad que tengas con Dios. ¿Por qué? Porque solamente a través de la intimidad con Dios es que tu fe va a comenzar a crecer, dado que en la intimidad comenzarás a conocer más a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no tenemos intimidad con Él, ¿cómo vamos entonces a confiar en Él?
La estrategia de Dios iría tal vez en contra de lo que cualquier persona desearía. Dios está diciéndole al pueblo, colóquense en una posición de estrechez. ¿Qué pensarías si de pronto Dios te dijera, para cumplir mi propósito en ti, te voy a colocar en una posición de estrechez? Podemos ver el claro ejemplo de Job. Job lo perdió todo. Fue colocado en una posición de estrechez. Y posteriormente a eso, Dios lo bendijo. Muchos de nosotros, de alguna manera, hemos sido colocados en una posición de estrechez, no solo en este periodo, sino en el contexto de nuestra vida. Y es ahí donde realmente se va a manifestar qué tan fieles estamos siendo al Señor, qué tan leales estamos siendo a Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios que Faraón comenzó a perseguir al pueblo de Israel y lo encontró cuando éste acampaba junto al mar. Verso 10. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. En tus momentos de estrechez, en tus momentos de angustia, en tus momentos de dificultad, lo que tú necesitas es voltear tu rostro al Señor. Recuerda lo que David declaraba, ¿alzaré mis ojos a los montes? Esto es bien interesante porque en las versiones más antiguas no era una afirmación, era una pregunta. David está preguntándose si él debe de voltear su mirada hacia las colinas altas. ¿Por qué? Porque los lugares altos en la antigüedad eran lugares de adoración, principalmente lugares de adoración para dioses paganos. Entonces David es como si se cuestionara y preguntara, ¿he de voltear a ver a los dioses en los cuales aquellos que no conocen al Señor tienen puesta su confianza? ¿He de preocuparme como los demás? Y él se responde, mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Él tiene su confianza en alguien que es mucho más grande y que está en una posición mucho más alta que la cima de los montes. Y es lo que debe de caracterizar la vida del creyente, una vida de intimidad que refleja y manifiesta una fe contundente en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que los israelitas tuvieron temor, pero ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. En este momento de estrechez en el que te encuentras, ¿estás orando más? ¿Estás buscando más al Señor? ¿O te has decepcionado y has comenzado a hacer todo aquello que antes no hacías porque Dios te ha fallado? ¿Cuántas personas hoy no, bajo el argumento de que Dios les falló, se apartaron de Él? Culparon a los líderes, culparon a la iglesia, pero no se dieron cuenta que lo que falló fue su estrategia en la búsqueda del rostro de Dios. Porque lo que Dios les había prometido, lo que Dios les había concedido a través de un pacto, ya había sido autorizado en el cielo. El problema es que esa verdad no la pudieron bajar a su realidad. Y no la pudieron bajar a su realidad porque ellos no entendieron el corazón de Dios. Continúa la palabra de Dios diciendo que después de que clamaron al Señor, comenzaron sus reclamos a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Este grado de desesperación es humano, porque están viendo que la situación comienza a colapsar ante sus ojos. Pero lo que tú debes de saber es que cuando tus fuerzas se terminan, comienzan los recursos del cielo. Cuando tus fuerzas acaban, comienza la fuerza de Dios a actuar en favor tuyo. Porque Dios tiene claro y presente que te dio una promesa, que hizo un pacto contigo y Él no va a faltar a su promesa. Él no va a fallar a su pacto para contigo. Lo que necesitas entonces es aliviar la amargura de tu corazón y llenar tu alma de fe. Llena tu mente con la palabra de Dios para que ésta pueda ser renovada y entonces puedas tener una fe inquebrantable que te dé la capacidad de estar
conectado con el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor, verso 13, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y es lo que te dice Dios esta noche. A esa situación de estrechez que está afligiendo tu corazón, a esa enfermedad, a esa escasez, a ese problema, a ese dolor que hoy está afligiéndote, míralo bien porque no lo volverás a ver. Cuando la verdad del cielo invada tu realidad, todas las cosas serán transformadas, pero necesitas tener un corazón expectante y lleno de fe. La expectancia, la expectativa surge solamente de la intimidad con Dios. Dice la palabra del Señor, pero el Señor le dijo a Moisés, verso 15, regreso al 14, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Verso 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Me encanta la porción de la Escritura porque de pronto pareciera que Moisés está esperando que Dios cumpla en ese momento lo que Dios ya le dijo que va a hacer. Y lo que Dios nos enseña en esta porción es que tú no necesitas apresurar al cielo para que cumpla su propósito en tu vida. Lo que tú necesitas es apresurar tus pasos y hacer lo que Dios te pidió que hicieras para que el cielo cumpla en su tiempo y forma la promesa que Dios te dio. No necesitamos orar para que Dios apresure sus promesas y sus pactos sobre nuestra vida. Necesitamos alinear nuestra vida y movernos con rapidez al punto donde Dios quiere que estemos para que sus pactos y promesas se cumplan en nosotros. Cambia la situación, ¿verdad? Cambia completamente. Es ahí que entonces por esto el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Haz lo que acordamos, ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. A veces creemos que no tenemos lo suficiente para ver los milagros de Dios. Pero recuerda que cuando Dios tuvo su encuentro con Moisés, allá en el desierto, cuando Moisés vio esa zarza ardiente, lo primero que Dios le dijo es en tu mano. Y Moisés, menospreciando lo que tenía en su mano, le dijo, una vara. Y Dios le dijo, pues con esa vara harás mis milagros. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Tal vez no tienes todo lo que deseas, tal vez no estás como quisieras, tal vez no te encuentras como desearías. Pero si tienes de Dios una promesa, tienes la garantía de que Dios cumplirá en tu vida aquello que ha pactado hacer contigo. Pero tienes que apresurarte para hacer lo que a ti te corresponde, a moverte de posición y estar en el punto, en el tiempo y lugar y en la forma donde Dios te quiere tener. Eso es lo más importante y necesitamos tener esa sensibilidad de espíritu para entonces movernos en la dirección que Dios quiere. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Verso 17. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de algo bien interesante que necesitas considerar. Dios no cambió las circunstancias del pueblo. Dios no cambió sus circunstancias. A veces estamos esperando que Dios cambie nuestras circunstancias para dar el siguiente paso. Dios no va a cambiar tus circunstancias. No debes orar y pedirle a Dios que cambie tus circunstancias. Debes pedirle a Dios que te dé la sensibilidad para moverte en la dirección que Él quiere a pesar de tus circunstancias. Los egipcios no dejaron de perseguirlos. No les dieron tregua. Pero cuando acabaron sus fuerzas, las fuerzas de Dios comenzaron a obrar. Cuando acaban tus fuerzas, cuando tú dices, oh Dios, hasta aquí, ya no puedo más. Es cuando Dios comienza a obrar y comienza a traer a tu vida una restauración completa, plena, absoluta. Pero tú necesitas darte cuenta que lo que Él está esperando de ti
No es que diariamente te pongas a orar y decirle: Dios, apresura tu promesa sobre de mí. Mira, se me está yendo la vida. Mira, Señor, que no he visto tu promesa cumplida. Apresúrate a moverte al punto donde Dios te quiere, a estar en la posición donde Dios quiere que estés. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Deberías estar apresurando el paso para hacer lo que acordamos que debías hacer. No necesitas presionarme, no necesitas intentar a través de tus ruegos que me apure con lo que he determinado hacer contigo. Yo lo voy a hacer porque soy fiel a pesar de ti. Pero lo que tú debes de saber es que para que mi verdad invada tu realidad, necesitas estar donde yo quiero que estés. Y dice la palabra de Dios que el Señor, una vez que Moisés comenzó a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, endureció el corazón de Faraón. No cambió sus circunstancias. A veces vas a decir: bueno, está bien, voy a comenzar a buscar que la promesa de Dios se cumplan, sus pactos, y voy a estar orando y voy a estar buscando su rostro y voy a moverme en la dirección que Dios dice que me debo de mover. Pero no pasa nada, las cosas se ponen peor. Mis diagnósticos, la forma en la que me siento, la escasez, la pobreza, las situaciones en mi casa se están poniendo cada vez más difíciles. ¿Sabes? No tiene nada que ver el cumplimiento de la promesa de Dios con lo que percibes con tus sentidos. ¿Sabes por qué Abraham tenía la libertad para ofrecer a Isaac sobre el altar? ¿Sabes por qué Abraham no titubeó cuando levantó ese cuchillo y en su corazón y en su mente había la convicción de matar a su hijo? ¿Sabes por qué el ángel le dijo: Abraham, detén tu mano, no le extiendas sobre el muchacho? Porque ya sé que temes a Dios y no le has negado a tu único hijo. ¿Sabes qué es lo que logra esto? La convicción de que Dios cumplirá sus promesas a pesar de tus circunstancias, a pesar de ti mismo. Lo único que necesitas es correr en la dirección que Dios te llamó a estar. Estar en la posición donde Dios quiere que estés, en la condición en que Dios quiere que estés. Es lo que debería de a cada uno de nosotros preocuparnos. Y en lugar de cada día estar diciéndole: oh Dios, acuérdate de tu promesa, dijiste que me darías un empleo, dijiste, Dios, que me harías fructífero, dijiste, Dios, que me darías una casa. Posiblemente el problema del por qué la verdad autorizada en el cielo no está invadiendo tu realidad radica en que la estrategia que estás usando para que el reino de los cielos venga sobre tu vida no es la correcta. A veces nuestras circunstancias se van a endurecer, pero pregunto, ¿por esa causa vamos a llenarnos de incredulidad? ¿A dudar del corazón de Dios? Él no cambia de parecer. Él no es como nosotros. Él es fiel a sus promesas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, verso 18: y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios está dando testimonio a través de tus crisis a otros, a aquellos que no le conocen. Dios está usando tus crisis, tus luchas, tus dificultades para mostrarle al mundo quién es Él en ti. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de esa verdad. Pero cuando atravesamos por crisis, escasez, enfermedad, dificultades en nuestros hogares, luchas emocionales, problemas diversos, siempre hay alguien en derredor que está observando cómo estamos reaccionando ante la adversidad. Y nuestra vida puede ser un ejemplo de fidelidad y compromiso con Dios o un ejemplo de incredulidad. ¿Y por qué dejaste de ir a la iglesia, brother? Pues ya dejé de ir a la iglesia porque pues ya no me gustó. Dios me dijo que me iba a dar un negocio y ¿qué crees? Me despidieron. Tal vez ese momento de estrechez era para que tú fueras un emprendedor y Dios iba a bendecir el trabajo de tus manos, pero no tuviste la visión para comprender el propósito de Dios para tu vida. ¿Te das cuenta? No es que Dios falle en lo que Él nos ha prometido. Es que muchos de nosotros no estamos empleando la estrategia correcta para acercarnos al trono de la gracia y permitirle al reino de los cielos que pueda invadir nuestra realidad con la verdad del cielo. Dice la palabra de Dios
Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Cuando tus fuerzas se acaben, cuando tus recursos se extingan, Dios tiene un plan para glorificarse en medio de tus pruebas. Dice la palabra del Señor que le endureció el corazón de Faraón. Y Faraón continuó acercándose al pueblo de Israel. Y entonces la columna de fuego se pasó a la retaguardia y también la nube de la presencia de Dios se pasó a la retaguardia y era oscuridad para los egipcios y luz para el pueblo de Israel. Siempre habrá un faro de esperanza que te haga saber que por difícil que pueda ser tu circunstancia, no te has olvidado de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está al pendiente de ti. Y dice la palabra del Señor en el verso 21, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. ¿Cuántas veces no nos vendió Hollywood o la televisión la idea de que cuando Moisés golpeó las aguas, estas se dividieron instantáneamente? Y ahí estaba. ¡Ah! ¿Cuántas veces no creímos eso? De acuerdo al texto bíblico, no fue así. Moisés se acercó a la orilla del mar, lo golpeó y se fue a dormir. Se fue a dormir. Di conmigo, Moisés se acercó al mar, lo golpeó con la vara y se fue a dormir. ¿Se acuerda usted de este salmo? Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Moisés no tenía que preocuparse de nada, puesto que conocía el corazón de Dios. Y sabía que si Dios tenía un pacto con él, lo iba a cumplir, a pesar de él. Así que Moisés solo hizo lo que él debía de hacer, ir y golpear las aguas. El resto era problema de Dios, porque Dios es el que había hecho la promesa. Dios es el que había hecho el pacto. ¿Cuántos de nosotros no podemos dormir en paz porque estamos siendo atribulados por las circunstancias? ¿Ha visto ese comercial que dice, te hace falta ver más box? Te hace falta pasar más tiempo con Dios. Te hace falta pasar más tiempo con Él. En la intimidad. Expresándole tu corazón, escuchando su corazón. Muchas veces creemos que pasar tiempo con Dios es estar en su presencia, repitiendo y repitiendo el sentir que hay en nuestro corazón respecto de lo mal que nos ha ido, lo mal que nos sentimos, las situaciones que estamos enfrentando. Y sabes, tenemos que deleitarnos en el Señor, aprender a deleitarnos en Él. Necesitamos hacerlo. Dice la palabra del Señor que entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Y las aguas se dividieron. No fue instantáneo, fue un proceso. Y durante ese proceso Moisés confió. Tienes que aprender a confiar en Dios al atravesar por tus procesos. No siempre son buenos, no siempre son fáciles, no siempre son cómodos. Pero Él es el que te hace vivir confiado. Verso 22. Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Qué hermoso cuando vemos la fidelidad de Dios, sus pactos para con nosotros. Escucha esto.
Cuando aprendes a confiar en Dios, descubres que no siempre sus planes revelados a nuestra vida son cómodos. Sin embargo, puedes descansar en que aún en medio de la estrechez podrás ver su gloria. Si tú te atreves a confiar en Dios, aún en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, vas a ver su gloria. Pero necesitas creer, confiar en el Señor. Es importante que seamos renovados en la actitud de nuestra mente para desechar toda incredulidad. Y viene aquí una pregunta: ¿cómo puedo entonces garantizar que mi vida permanezca dentro del pacto? Hay 4 cosas que quiero comentarte rápidamente que son necesarias para que nuestra vida se mantenga dentro del pacto y poder garantizar que estamos teniendo lo que se necesita para que el cielo cumpla sus pactos con nosotros. Y lo primero es obediencia. No podemos reclamar las promesas de Dios si en nuestra vida no hay obediencia. Porque la obediencia es más que el sacrificio. Necesitas en tu vida obediencia. Si quieres que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, necesitas obediencia. Segunda cosa que requieres para permanecer dentro del pacto es humildad. Muchas personas, basados en lo que hacen, comienzan a llenarse de soberbia y comienzan a creer que todo cuanto han logrado es gracias a su capacidad, es gracias a su habilidad. Y sabes, cuando hablas de estar en la presencia de Dios, si algo apesta en la presencia de Dios es el orgullo, es la vanagloria. Por eso en la antigüedad, en el Pentateuco, tú te vas a dar cuenta, específicamente en el Levítico, que los sacerdotes debían de utilizar ropas de lino fino, incluyendo su ropa interior. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo debían evitar a toda costa la transpiración. ¿Por qué? Porque recuerda que en Génesis, cuando cae el hombre, Dios le dice al hombre: comerás del fruto de la tierra con el sudor de tu frente. El sudor representa esfuerzo humano. Por eso en la presencia de Dios no hay lugar para el esfuerzo humano. Porque Pablo así lo expresa en su epístola a los Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por medio de las obras, para que nadie se vanagloríe. Qué importante entonces es que nosotros entendamos este misterio. Necesito mantener mi corazón humilde. 3. Necesitas fortalecer tu vida de intimidad con Dios. Si no estás teniendo intimidad con Dios, se va a notar en la forma en la cual tu mente comienza a pensar acerca de Él. Dios le dijo a Moisés: te voy a meter en problemas y voy a meter al pueblo que contigo está en ese mismo cajón. Moisés no dijo: ¿pero por qué? Si yo te he sido fiel, si yo he estado contigo. Jamás. Moisés no dijo eso. Voy a endurecer el corazón de Faraón para que venga con mayor coraje sobre de ti. Voy a empeorar tus circunstancias, Moisés. Yo no veo a Moisés llorando y diciendo: no, Señor, no lo hagas, por piedad, ya no. Moisés confió. Y cuando Moisés le dijo al pueblo: Dios va a obrar en su favor, vean lo que Dios hace en su favor, Dios le dice: pues Moisés, porque yo quiero que tú estés donde debes estar, en el punto donde debes estar, muévete. Entonces Moisés va, golpea con aquello que en un principio le pareció insignificante, pero que ahora era preciado. Porque todo lo que en su momento te parece insignificante, cuando ves la obra de Dios en ello, adquiere un valor único. ¿Por cuánto creen que podría o hubiera querido Moisés cambiar su vara? ¿Piensan que la cambiaría por un Ferrari? ¿Por un iPhone 3? ¿Por un celular muy caro? ¿Por un carro último modelo? ¿Por una esclava así como de boxeador?
esas gruesas, o de rapero, mejor la de rapero. ¿Creen que cambiaría Moisés su vara por una esclava de rapero? Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque ese palo seco era testimonio de que Dios estaba con él. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, descubres que aquello que en un principio menospreciabas tiene un gran valor en su presencia. Entonces, necesitamos intimidad. 4, madurez. Para mantenerte en el pacto con Dios, necesitas madurar. Madurar en el Señor es como en lo natural. Mencionaba yo al principio, como seres humanos, cuando estamos muy emocionados, cuando nos sentimos muy felices, tendemos a hacer promesas sin pensar lo que éstas nos van a representar en el presente o en el futuro. Y cuando ya estamos enfrentando, ahora sí, como dijeran por ahí, los cocolazos, es cuando mejor decimos, ¿sabes qué? Como que mejor me olvido de lo que te prometí y vamos a cambiar la situación. ¿Sabes? Dios no es así. Y nosotros necesitamos aspirar a tener el carácter de Cristo. Madurar. Dejar de actuar como niños fluctuantes. Tenemos que madurar. Y eso nos va a permitir mantenernos en el pacto con Dios. Entonces son 4 cosas que yo necesito para garantizar permanecer dentro del pacto. 1, obediencia. 2, humildad. 3, intimidad. Y 4, madurez. Si hay esos 4 elementos, entonces yo puedo estar seguro de que estoy haciendo lo que a mí me corresponde, esperando simplemente el tiempo de Dios para que Él cumpla en mi vida lo que Él ha determinado hacer. Amén. Vamos a concluir con una porción bíblica. Es Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a leer el verso 9. ¿Lo tienes? Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Voy a darle nuevamente lectura, porque es hermoso este pasaje. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Si nosotros amamos a Dios y obedecemos al Señor, podemos estar seguros de que sus promesas, sus pactos, se cumplirán en nuestra vida. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios. ¿Le parece? Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu fidelidad. Hoy reconocemos, Señor, que hemos sido escasos en cuanto a la forma en la cual hemos desarrollado nuestra relación contigo. Pero conscientes de nuestras carencias, hoy venimos delante de ti, suplicándote, Señor, que tu gracia nos limpie de toda maldad, nos dé acceso al perdón que a través de tu sangre y tu sacrificio nos es concedido por medio de Jesucristo. Mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, te ruego que tu palabra haga mella en mi corazón. Haz mella en mí y muéveme en la dirección que tú deseas. Dame un corazón conforme al tuyo y permíteme día con día esforzarme por caminar en acuerdo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Qué importante, amados hermanos, es que tengamos esto siempre presente. Dios ya autorizó la promesa que habló acerca de tu vida. Si no la has visto en tu realidad, es porque tal vez necesitas cambiar tu estrategia o moverte a la posición donde Dios quiere que estés. Amén. No dejen de estar meditando en esto y deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes. Rápidamente quiero darles unos avisos. El día jueves nos vamos a ver nuevamente a las 8 en punto para orar, para clamar delante del trono de nuestro Dios. Qué importante es que como iglesia estemos buscando su rostro juntos, unidos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, a pesar de la distancia física. Importante que nos mantengamos conectados. Recuerden, amados hermanos, que la cita es a las 8. Esté usted al pendiente, por favor. También les aviso que todos los cursos sabatinos y clases de jóvenes, adolescentes, están suspendidas. Pido a los líderes de área que se generen una estrategia para mantenerse en contacto con cada uno de los miembros de sus equipos. Esto es muy importante para que ustedes continúen recibiendo los reportes de lectura bíblica y la forma en la cual ustedes administran sus grupos. Otra cosa que es muy importante es que el próximo domingo, no lo olviden, vamos a celebrar la Santa Cena. Por favor, adquieran los elementos de la Santa Cena, que es jugo de uva y puede ser una galleta salada, puede ser un bombito, puede ser algún tipo de pan sin levadura. Sería algo excelente para que podamos este domingo celebrar y participar del símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para este mes de mayo, que comienza ya mañana, mes de abril, perdón, que comienza ya mañana, vamos a leer de Isaías a Lamentaciones. Ya está publicado en la página de la iglesia, ya está publicado en el perfil de su servidor, y aquellos que están inscritos en la lista de notificaciones de WhatsApp también ya recibieron la imagen que les indica que vamos a estar leyendo durante abril de Isaías a Lamentaciones. Así que vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Por favor, vamos a estar bien atentos, vamos a estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por favor, estemos orando por nuestra hermana Reina Acero, por nuestra hermana Olivia Pérez. También vamos a estar orando por nuestra hermana Betty Vital. Vamos a pedirle a Dios por nuestra hermana Anita Andrade, nuestra hermana Anita Herrera, nuestro hermano Carlos. Vamos a pedirle al Señor por todos los adultos mayores que están en nuestra congregación. Vamos a estar pidiéndole al Señor que supla sus necesidades, que el Señor los esté bendiciendo, y vamos a estar unidos en un mismo sentir. Estamos orando por todos ustedes que tienen que salir a trabajar, todos aquellos que tienen necesidad de andar en la calle. Estamos pidiéndole a Dios que los guarde, los proteja. Si no es necesario, si no es urgente, mantengan bien importante esto, porque va a comenzar, como ya lo mencionaron en las noticias, un tiempo de infección y contagio rápido. Así que vamos a mantenernos unidos en este mismo sentir. También les ruego de manera especial que estén orando por los médicos de la congregación y aquellos que sirven en aquellos hermanas y aquellos hermanos que trabajan no solamente como enfermeras, sino en el área administrativa, en los hospitales. Ahorita en mente, discúlpenme si alguno se me olvida, les pido de manera especial que estemos orando por nuestro hermano Ángel Carmona, nuestro hermano Marco Antonio Flores. Vamos a orar también por la esposa de nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Claudia. Ella sobre todo va a estar en un hospital donde están recibiendo enfermos
con COVID-19. Vamos a pedirle a Dios que esté cubriendo a nuestra hermana y vamos todos a hacer nuestra parte. No olviden que es muy importante que todos pongamos de nuestra parte para salir adelante y que esto no se extienda a más. Amén. Entonces vamos por favor a hacerlo y vamos a mantenernos en un mismo sentir. ¿Les parece? Bien, pues vamos a orar para ser despedidos. Si alguno de ustedes llega a tener alguna necesidad de cualquier índole, por favor contácteme. Vamos a buscar la manera de ayudarles y resolverla juntos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Ahora, Señor, que habremos de terminar y concluir esta transmisión, te ruego que tu Espíritu Santo esté con cada uno de los congregantes, que tu gracia sea con todos mis hermanos que están conectándose a esta transmisión. Bendice cada hogar, protege cada vida, suple cada necesidad. Bendice, Señor, de una manera sobreabundante. Que ningún hogar de tus hijos tenga escasez ni necesidad. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú estés bendiciendo la economía de tus hijos. Guárdales y bendícelos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Estamos en comunicación. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves a las 8. Bye.